Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de el video que estábamos grabando. Lo hemos hecho en un tiempo relativamente un poco más corto que los demás para que tú tengas espacio de poder visualizarlo y estudiarlo. Vamos a ir directamente al capítulo 2 del libro El quebrantamiento del hombre exterior. Lo que estamos haciendo es comentando los principios de este escrito tan precioso de Watchman Nee. Y tú puedes sacarle más todavía a cada verdad que estudiemos, a cada versículo o frase que te guste, ¿verdad? Así que también puedes buscar este libro en la internet. Ahí en YouTube está el audiolibro El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación de su espíritu, de Watchman Nee. Y así tú puedes escuchar el libro cuantas veces sea necesario o cada capítulo y poder comprender de mejor manera de qué se trata lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Así que vamos a ir al capítulo 2. Se llama Antes y después del quebrantamiento. Voy a leer un párrafo. El quebrantamiento del hombre exterior es una experiencia básica que todo siervo del Señor debe experimentar. Dios tiene que quebrantar nuestro hombre exterior para que podamos servirle de una manera más efectiva. Así que esto nos hace crecer. Hay mucho que votar, como hemos dicho, en cada uno. Según el pasado que cada uno tenga, así será la labor de demolición que tendrás que hacer en tu mente, en tu manera en que viviste, en los hábitos que tuviste, en las costumbres que abrazaste, a veces de dónde venimos, de qué lugar, región, nacionalidad, credos, si abrazamos falsas doctrinas, falsas religiones, si abrazamos algún tipo de pecado o de carnalidad o concupiscencia o morbosidad. Todo eso, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este momento, a este siglo, a esta manera de pensar terrenal, sino que nos renovemos, dice, por medio del entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que sepamos, dice, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este punto quiero decir que muchas veces nos equivocamos pensando que, bueno, esto es la voluntad de Dios, o quizás saco la voluntad de Dios de mi propio razonamiento, ¿verdad? Pero no de haber estado en un encuentro con Dios, en oración, meditando las Escrituras, ayunando o preguntándole a Dios, como decía el rey David, que consultaba a Jehová antes de ir a una guerra. ¿Cuántos cristianos hoy en día consultan o consultamos realmente a Dios? ¿Cuántas veces te has detenido tú para consultar primero a Dios lo que vas a hacer en el día? O si vas a ir a hacer esto o aquello o no lo vas a hacer, o si vas a invertir en esto o no, o si te vas a casar con ella o con él o no. ¿Quiénes se detienen realmente a consultar a Dios? ¿Y qué es consultar a Dios? Si tú te fijas en este mundo tan afanado y acelerado, nadie pregunta a Dios casi nada. Sencillamente se deja llevar por su propia prudencia, como dice el proverbio. Hacemos lo contrario del proverbio, que dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Pues nosotros lo que hacemos es sacar conclusiones de nuestra mente, del consejo de otros, de lo que todo mundo está haciendo, y entonces nosotros vamos y lo hacemos, sin detenernos a orar, a leer las Escrituras, a buscar a Dios y preguntarle, Padre, ¿es tu voluntad esto? Mira cómo Jesús se sometió a la voluntad del Padre, y a veces la voluntad de Dios es difícil. Jesús dice en Hebreos 7, se detuvo y oró en el Getsemaní y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el autor de Hebreos dice, y aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y Dios lo escuchó cuando Jesús le dijo, por favor, no quiero sufrir esto. Pase de mí esta copa significa, Dios mío, esto es muy duro. Me gustaría que hubiera otra forma para redimir al ser humano. ¿No habrá otra forma, otro plan?
otra manera que no sea tanto sufrimiento para mí. Si tú lees Isaías 53, te vas a dar cuenta el costo de nuestra redención. Isaías vio a Jesucristo, vio al Mesías proféticamente, lo vio clavado en la cruz, lo vio sufriendo previo a la cruz, lo vio siendo traicionado, y él escribe como en un video, escribe lo que él visualizó de Jesucristo, del siervo de Dios, el Mesías, cuánto tendría que sufrir para pagar el precio del pecado de la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice la Escritura, sino que tenga vida eterna y el perdón de sus pecados. Porque el que cree en él, sus pecados le son perdonados. Entonces, de todo esto venimos hablando, y cómo Jesús sometió pues su voluntad al Padre. Y a veces, hermanos, someternos a Dios no va a ser fácil. Querer hacer la voluntad de Dios, ¿quiénes de ustedes quisieran realmente hacer la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Sabes cuál es el precio de eso? ¿Sabes todo lo que tendrías que perder para lograr eso? ¿Estás dispuesto a perder para ganar en esta tierra? ¿Estás dispuesto a que te traicionen por hacer la voluntad de Dios? ¿A que se burlen de ti? ¿A que seas objeto de risa para otros? ¿A que tu fe sea pisoteada y tú mantenerte firme? Nunca olvido aquella ocasión en la que Jesucristo fue a levantar a una niña que ya estaba muerta. Y dice la Escritura que Jesús llegó a esa casa y dijo, bueno, saquen a todos estos incrédulos que me hacen estorbo. Bueno, no lo dijo así, pero me gusta parafrasearlo de esa manera, porque eso fue lo que pasó. Jesús pidió que sacaran la incredulidad de ahí, porque Dios no se puede mover en ambientes de incredulidad. Dios obra donde hay fe, donde se le da la bienvenida, donde se le adora. ¿Usted se acuerda? Abro un paréntesis, que Jesús dijo, y no hizo muchos milagros ahí, dice la Escritura, refiriéndose a una región de Israel. No hizo muchos milagros ahí, a causa de que ahí abundaba la incredulidad. Para que aquellos que dicen, bueno, ¿está esto en las Escrituras? Lo que el hermano está compartiendo, sí está en las Escrituras. Y usted lo sabe, si ha leído los evangelios, usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y Jesús vino y sacó a todos, y luego dijo, pues, cuando él llegó a esa casa, lo primero que dijo es, den permiso, sálganse, solo quiero a Pedro, Jacobo y Juan. Él los estaba preparando para ver milagros. Ellos estaban creciendo en la fe y en el discipulado. Y él dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Porque la muerte para Dios es un sueño. Estamos como dormidos, o están como dormidos los que han fallecido. Sus almas están en otro lugar, pero sus cuerpos están dormidos. Y un día serán levantados, dice la Escritura, unos para condenación eterna y otros para salvación eterna. Pero todos están en su cuerpo dormidos, aunque el alma nunca duerme. Así que Jesús dijo, en otras palabras, el cuerpo de la niña está dormido. Y dice la Escritura, y todos se reían de él. Qué tremendo, ¿verdad? Así va a pasar con muchos. Cuando tengan un encuentro con Dios y quieran contárselo a otros y decirles, mira, yo hoy tuve una experiencia con el Espíritu Santo, hoy el Señor me habló, y van a decirle, Dios ya no habla, Dios ya habló. Dios en Hebreos 1:1 dice, de muchas maneras habló antiguamente. Otros le dirán, mientras la Biblia se escribía, el Espíritu Santo hablaba, pero hoy ya no habla nada el Espíritu Santo. Hoy ya no hay profecía. Cuántas cosas, cuántas burlas, cuánto cuestionamiento produce la revelación de Dios en nuestra vida. Porque el mundo está más lleno de incredulidad que de fe. Y tristemente, no quisiera decir lo que voy a decir, pero en el ámbito de los cristianos y de los evangélicos y de las personas que son creyentes en Dios,
en cualquier país, lugar, incluso en otros lugares, en otros ámbitos o iglesias, Dios tiene gente, Dios tiene pueblo que cree en Él. Tal vez no les están enseñando la verdad de las escrituras completa, pero Dios sabe que ellos son sinceros y creen en Él y son salvos. Pero muchas veces, pues, en el pueblo de Dios abunda más la incredulidad que la fe. Y por eso Dios no puede hacer muchos milagros entre el pueblo de Dios. Qué triste realidad. Pero si tú quieres ser de fe, qué bueno. Pelea por la fe. Defiende la fe. Conozca al Espíritu Santo. Dedíquele tiempo a Él, a la oración. Hable con Él. Él es el intérprete de la voluntad de Dios. Él es el intérprete de las Escrituras, de la Santa Biblia. No es el hombre. No le creas a cualquiera. Pregúntale a Dios. Lee tú tu Biblia. Investiga tú. Métete tú con Dios. Y entonces tú tendrás tus propias convicciones sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo y sobre la revelación del Espíritu de Dios en tu vida y a través de las Escrituras. Acuérdate que todo lo que viene del Espíritu no es contrario a la Biblia. La Biblia, el Espíritu Santo, Cristo y Dios están conectados. En ellos está la voluntad de Dios perfecta. En ellos. Ellos no se contradicen. Ninguno de ellos se contradice. Así que bueno, cuando nosotros, dice, somos quebrantados en nuestra manera externa, podemos servir de una manera más efectiva a Dios. Así que hay mucho que votar, que sustituir en cuanto a lo viejo y lo nuevo. Vamos a ver unos textos bíblicos. Si tú tienes tu Biblia por ahí, tómala. Vamos a ver unas escrituras, son varias. Busca segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo 1:8, voy rapidito, dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice Pablo a Timoteo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por causa del Evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué observan ustedes ahí? No te avergüences, le dice, de dar testimonio de Jesucristo. Hay gente que le da pena y se avergüenza de decir quién es Jesucristo para ellos, qué ha hecho Jesucristo en sus vidas. Hay otros que no, y por eso, por causa de estos que no se avergüenzan, muchos conocen a Jesús, vienen a las iglesias, a las células, a los grupos de estudio, conocen a Jesucristo, reciben sanidades, bendiciones, porque hay unos que no se avergüenzan de hablar de Jesús. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de eso, de dar testimonio quién es Jesús, ni de mí, preso suyo, dice. Porque era difícil decir, hey, yo soy de los mismos de Pablo, yo creo lo que ese hombre que es perseguido cree. ¿Sabes qué? ¿A qué se expone o se exponían esas personas? A que también los encarcelaran y los maltrataran, así como habían encarcelado y maltratado al apóstol Pablo por ser judío. Acuérdese que la iglesia primitiva o inicial arranca con judíos que han venido a la revelación de que Jesucristo es el Mesías. Así que este grupo pequeño, que poco a poco va creciendo y desarrollando, entra en persecución por causa de los judíos tradicionales u ortodoxos, que creen en el Antiguo Testamento pero no creen que Jesús es el Mesías. Así que cuando Timoteo dice, yo soy de los mismos de Pablo y de Pedro y de todas las demás personas, entonces está exponiéndose a una persecución también. Pero esa valentía le será recompensada en el día de la recompensa de Jesucristo. Y también le dice, participa de las aflicciones, en plural, aflicciones. Porque nunca sabremos, hermanos, cuántas aflicciones y circunstancias tiene que pasar el cristiano, el seguidor de Cristo, para crecer en el Señor.
Quiero decirte que para que se desarrolle lo que Dios quiere que desarrollemos, tenemos que pasar por dolores de parto, tenemos que pasar por fuegos, por exámenes, por desafíos, por incertidumbres, por desiertos. No hay otra manera en que la vida espiritual se desarrolle y no desarraiguemos de la vida terrenal. ¿Y por qué hablamos tanto de la vida espiritual y eterna y el desarraigo de lo terrenal? Porque todo lo terrenal es natural y todo lo terrenal es un contrapeso para los propósitos celestiales. Acuérdense que aquí vamos de paso, hermanos. Aquí vivimos 50, 40, 30, 70, 80, 90 años y nos vamos. ¿Y dónde vivimos el resto de la eternidad? Si nosotros pretendemos vivir donde Dios vive, Dios también pretende que nosotros lleguemos allá con un conocimiento vasto de Él. De tal manera, oigan esto, que la forma espiritual que tú logres aquí mientras peregrinamos en la tierra es la forma y carácter que van a gobernarnos y que van a acompañarnos por el resto de la eternidad en el cielo. Como dice Jeremías 18, que Dios es alfarero. ¿Qué es lo que está pasando entonces en la tierra? Dios nos está dando forma, porque esa forma que adquiramos es la que nos va a acompañar por toda la eternidad. Bien, vamos a ver el versículo 12, 1 Timoteo 1:12. Por lo cual dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé en quién he creído, o a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi cuerpo, eso significa mi depósito, para aquel día. Así que Pablo está diciendo, estoy padeciendo mucho por ser un precursor del Evangelio del Mesías. Qué tremendo. La iglesia inicial fue probada de muchas maneras. Y yo creo que la iglesia actual, en los postreros tiempos, en esta recta final que vamos, también va a ser probada en su fe de muchas maneras. Versículo 15. Dice, ya sabes esto. Oiga, qué tremendo. Que me abandonaron todos los que están en Asia. Oiga, no dice ahí, me abandonó un amigo. Me abandonaron algunos de los excompañeros de bachillerato. No, está diciendo, todos los que están en Asia me abandonaron. Oiga, y no está hablando de inconversos, de enemigos del Evangelio. No, está hablando de supuestos cristianos que tuvieron miedo de la persecución y que se apartaron de Pablo porque tenían miedo que les hicieran lo mismo que le habían hecho a Pablo. Si usted quiere saber cuántas cosas le hicieron a Pablo, le dejo de tarea en este video, solo le dejo la cita, ¿verdad? Que lea 2 de Corintios capítulo 11 y 12 y usted sabrá cuánto le costó a Pablo la revelación que fue escribiendo y comunicando en cada lugar e iglesia y que ahora tenemos en la Santa Biblia, conocida como partes del Nuevo Testamento. No, hombre, ese hombre pagó un alto precio, hermanos. Acuérdese, y estamos hablando del quebrantamiento del hombre externo. Acuérdese de aquellas palabras que Dios le dijo a Ananías. Ve y ponle las manos a ese hombre, le dijo, refiriéndose a Pablo. Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre, le dijo. Y yo le enseñaré cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Oiga, Pablo hizo sufrir a muchos cristianos y los arrastró y los encarceló y los capturó y los mató. Pero después Jesucristo dijo, ahora le tocará a él aprender a ser perseguido, rechazado, traicionado por causa de la revelación de Jesucristo y del Espíritu Santo en él. Es decir, que muchas veces la medida en que seamos usados por Dios es recíproca a la medida de persecución o de contradicciones que vamos a sufrir. Qué tremendo misterio, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Escritura, para aquellos que quieren ser usados por Dios.
que no quieren jugar a ser cristianos o sentarse nada más en el cine evangélico, en una silla, los domingos, o calentar la banca, ¿verdad? Sino que realmente profundizar, crecer, servirle a Dios, ser útil en el cuerpo de Cristo, predicar su palabra, orar por otros, ser usado para liberar endemoniados, etc. Estas personas tendrán que sufrir una metamorfosis especial. Así que dice, todos los de Asia me abandonaron, algunos de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Oiga, qué tremendo. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó, ¿qué dice? Solícitamente, o sea, me buscó. ¿Cómo traduciríamos esto, pues? Me buscó hasta que me encontró y me halló, dice. Así que no fue fácil esa búsqueda, pero me buscó. Y acuérdese que no había Waze, que no había internet, que todo era pues por revelación de Dios, por quizás algunas amistades, por personas que tal vez eran creyentes en el gobierno romano, a pie, en barco, en lancha, y me buscó, dice, hasta que me encontró. ¡Qué valor el de este hombre para ir y buscar y llevarle consuelo al apóstol Pablo! Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Oiga lo que dice el apóstol. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le parece ese versículo? Hablando de el quebrantamiento y la transformación que Dios nos quiere dar para ser útiles en su reino. Dice la Escritura, quiero que estés dispuesto, lo voy a parafrasear, quiero que estés dispuesto, Timoteo, a sufrir diversas circunstancias adversas, porque eso te hará un buen soldado de Jesucristo. Es decir, que el rango que logres en el reino de Dios tiene que ver con tu nivel de disposición, de dependencia y de enfrentar cualquier sufrimiento por causa del Señor Jesucristo. Eso determina tu rango en el Evangelio. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Verso 4 dice, ninguno que milita se enreda. ¿Qué significa eso de militar? De ahí viene la palabra militar, por cierto. Ninguno que está de alta en el ejército de Dios se va a enredar en los afanes y negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó o lo tomó por militar en el reino de Dios, por soldado. Fíjate que el que va a estar, y no sé cuál es tu llamamiento, hermano, hay unos ministros, hay unos evangelistas, pastores, profetas, maestros, apóstoles, que vinieron al Señor ya con una empresa, ya con una situación, digamos, donde se ganan la vida. Amén. Excelente. Si Dios no te ha dicho que dejes eso, no lo dejes. Hay otros que venimos de una edad desde la juventud. Dios a mí me comenzó a tocar el corazón como a los 17 años, 18, 19, 20, 21, y ya como a los 22, 23, ya comenzó el Señor de una manera más fuerte a hacerme sentir que me estaba llamando a servirle. Y aunque yo quise hacer otras cosas antes de eso o durante, no lo permitió. Soy como un Samuel, siempre he dicho esto, como un Samuel que lo llamó en su juventud y que lo llamó para trabajar a tiempo completo para él y depender de él al 100%. Y así ha sido por 26 años. No es algo nuevo para mí. Tengo 50 actualmente cumplidos en septiembre de este año. Y tengo como 26 años de servirle al Señor Jesucristo, dependiendo de Él, de su salario. Así que me identifico mucho cuando Pablo dice aquí, si Dios te llamó para servirle a Él, no te enredes en los negocios de la vida, a fin de agradar a tu patrón, a tu jefe que es Cristo, porque Él te contrató como soldado. Ese es el verso 4, vamos al verso 10.
Por tanto, todo lo soporto, dice Pablo, por amor de los escogidos. Así que los sufrimientos de Pablo enriquecían la fe del pueblo de Dios, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice el apóstol Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Oiga qué lindo, ahora viene lo más lindo. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero ojo, dice, he tenido que atravesar y de todas el Señor me ayudó o me libró. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. ¿Qué significa esto? Interprétalo con el Espíritu. Todos los que quieran vivir en el propósito de Cristo, entregados a Él, consagrados a Él, con sacrificio, siguiéndole y sirviéndole, padecerán persecución. Llámese esto muerte, burlas, marginación, que te saquen de un trabajo, que te saquen de una clase, de una universidad. Mira, en esto de padecer persecución hay tantas variantes que cada uno sabrá vivir su propia experiencia en ese sentido. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención de este pasaje de 2 Timoteo 3, 10 al 12? En el 11 hay una revelación donde Pablo dice: Dios me ha ayudado y de todas me ha librado. Fíjate que para contar un testimonio de algo tienes que pasar una situación donde vas a necesitar a Dios. Si alguien quiere compartir que Dios sana el cáncer, pues tendrá que enfrentar el cáncer. He oído muchos testimonios en mi vida. Una vez escuché en la iglesia El Camino, aquí en El Salvador, Asamblea de Dios, de una mujer que pasó al frente y dijo: yo tenía una gran deuda y perdí mi trabajo. Debía como $100,000. Fíjate, algunos se afligen que deben el cartón de huevos en la tienda, pero esta mujer debía como $100,000. Yo estaba en ese culto cuando escuché eso. Y dijo: yo comencé a pagar esa deuda, pero hubo un momento en que yo perdí mi trabajo. Y cuando eso sucedió, yo comencé a orar, Dios, a buscar de veras a Dios. Fíjate, vino la adversidad y entonces eso hizo que ella comenzara a buscar de veras al Señor en oración. Quizás hay gente que no le da importancia a la oración, pero cuando viene la adversidad, entonces ayunan, entonces madrugan, entonces oran, entonces claman, y su hombre exterior comienza a sufrir esa putrefacción que dice Watchman Nee, y comienza a liberarse el poder de Cristo, el poder de la fe, el poder del amor, el poder de la paciencia. Y entonces aquella mujer dijo: pasados no sé cuántos meses, un día fui al banco, Dios, y para mi asombro la persona encargada en la ventanilla me dijo: mire, su deuda está pagada. ¿Cómo le digo? Su deuda está pagada. No puede ser, dijo ella. Páseme con clientes VIP, atención VIP, por favor. Y la pasaron a un cubículo. Y ahí, estando en ese cubículo, llegó una ejecutiva y vio su caso y revisó su cuenta y dijo: sí, su deuda está cancelada. Pero explíqueme, si yo ni siquiera he venido a abonarle, Dios. Yo al principio podía abonar porque tenía ahorros y trabajo, pero una vez perdí mi trabajo, yo ya no pude abonar y el banco me ha estado llamando y llamando y llamando y persiguiéndome. Pues mire, dijo, vino un hombre alto, muy elegante, y dijo él: yo vengo a cancelar una deuda de fulana de tal. Y entonces él sacó una chequera, hizo el cheque y pagó su deuda. Mire, le dijo, no sé qué decirle, le dijo.
¿Usted tiene algún familiar en el extranjero, le dijo, que gane bien, o aquí en el país, en El Salvador, que quizás él pues le haya hecho esta gran bondad? ¿Algún rico, algún millonario? Al único que tengo, le digo, es al Señor Jesucristo, le digo. Y lo que él podría haber hecho es haber enviado un ángel, quizás, con una chequera celestial. O tal vez fue un ser humano, no lo sé. Tal vez fue alguien a quien Dios le habló, algún creyente, alguna persona, o tal vez un no creyente. Dios puede hacer lo que Él quiera. Por eso Jesús dijo, al que cree todo le es posible. No sé quién fue, si fue un ángel o un ser humano, si fue un cristiano o no cristiano. Pero yo estoy segura, le dijo, que Dios movió a esa persona para pagar mi deuda, le dijo. Y ni siquiera me diga quién es, no me enseñe el video, no me diga cómo se llama. Yo voy a dar por sentado, le dijo, porque sé que no ha sido ni mi esposo, ni ningún familiar, ni ha sido una remesa del extranjero. Yo sé, y así lo entiendo, le dijo, y así con eso me quedo, que mi Señor Jesucristo me ha respondido mi aflicción de todas las madrugadas que llevo pidiéndole, Señor, líbrame de esta deuda, líbrame de esta deuda. Así que mire qué tremendo cuando el apóstol Pablo dice, Timoteo, quiero decirte que de todas me ha librado Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Mas sin embargo, he tenido que ser afligido de muchas maneras, en todas partes donde llego. Pero ¿no es eso ver la gloria de Dios? Hay gente que dice, yo quisiera ver la gloria de Dios, yo quisiera ver que realmente Dios sana, yo quisiera ver que Dios salva, yo quisiera ver que realmente los ángeles existen. ¿Sabes cuándo los vas a ver, hermano? De alguna manera, quiero decirte que los vas a ver cuando se te presenten situaciones adversas y difíciles y tú estés dispuesto a enfrentarlas. Y si las enfrentas con fe, confiando en Dios, Dios te va a librar. Vas a ver su gloria y su diestra peleando por ti. Así que cualquier persona que necesite un milagro en este día, o en este mes, o en este año, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Búscalo de madrugada, búscalo cuando todo el mundo duerme, búscalo en el silencio y escucha la voz del Espíritu. Gímele, llórale a Él, pedile a Él, toca y se te abrirá, llama y se te abrirá, búscalo y lo vas a encontrar. Pero yo te digo algo, después de ver su gloria en algún área de tu vida, se cumplirá aquel pasaje que dijimos en el video anterior, Éxodo 33:20. No me verá alguien, no verá mi mano, no verá mi gloria, no verá quién soy yo realmente y seguirá siendo el mismo, sino que realmente sufrirá un cambio en su estilo de vivir, en su manera de leer la Biblia, de pensar, de orar, de cantar, de ofrendar, de abrazar a otros. No será el mismo, porque llevará la marca de que Dios se le reveló. El Dios sanador, el Dios Shekinah, Jehová Jireh, el Dios proveedor, el Dios protector. ¿Cuál es el nombre de Dios para ti? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Sabes cómo lo vemos? Lo vemos según lo hemos conocido, según la manera en que Él ha obrado en nuestra vida. Así lo vemos a Él. El huérfano lo ve como padre. El que ha sido sanado lo ve como su médico. Dios tiene poder. Nosotros lo que necesitamos es liberar nuestra fe, creerle a la Biblia, orar por otros, orar por nosotros mismos, buscarlo con fe, sabiendo que si le creemos y actuamos en fe, nadie que confíe en Dios quedará avergonzado. Oíste esto otra vez. Ninguno que ha confiado en el Señor y en sus palabras queda sin respuesta. Dios tiene poder. Estoy hablando quizás con la gente de fe, pero también quiero dar esta palabra a aquellos que les cuesta vivir la fe, que su hombre externo y su razonamiento no se ha roto, de manera que no ha menguado y no ha dejado pasar la fe, el amor, la esperanza, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y de eso estamos hablando. Vamos a ir terminando en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, 7
9 y 10, 16 al 18. Dice 2 Timoteo 4, 6 y 7. Dice Pablo, porque yo ya estoy para morir y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjate que hasta el Espíritu Santo le había revelado eso a Pablo. Mira, ya me voy. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. O sea, este mundo, ni el Imperio Romano, ni nadie me ha movido la fe que tengo en Jesucristo. He terminado la tarea que Cristo me dio y me encomendó. Y he tenido que pelear esta batalla. Así que, ¿qué dice? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, dice, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué linda palabra, ¿verdad? Versículo 9 al 10 dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Pablo está preso. Oiga, porque Demas me ha abandonado. ¿Y por qué lo abandonó Demas? En otra carta, Demas es un discípulo. Pero dice aquí, él se fue amando este mundo. Así que hay mucha gente que comenzó bien en el Evangelio, pero a medio camino se enfriaron, se hicieron tibios, se hicieron carnales, dejaron de orar, dejaron de amar a Dios, se apartaron de sus propósitos, se hicieron domingueros, y ya después ni domingueros, un domingo al mes, un domingo a los 3 meses, si acaso llega, si acaso tiene para el bus. Ya no hace esfuerzos para Dios, ya no van a las vigilias, ya no buscan el rostro del Señor. Te repito, como lo dije en el video anterior, estamos en el último tramo de esta carretera, iglesia. Eso es lo que dicen todos los siervos, pastores, ministros y lo que dice la Biblia. Y quiero decirte que en este último tramo, Dios se encargará de despertar a muchos que están hoy por hoy fríos, tibios, caminando en su carnalidad, incrédulos. Dios se encargará de despertar a miles de miles a través de todo el planeta. ¿Cómo? Bueno, tú ya sabes. Es lo que la Biblia dice. La adversidad traerá una restauración, un avivamiento, una nueva búsqueda del Señor en todo el mundo. Así que Pablo dice, Demas se fue, amando este mundo, y se fue a Tesalónica. ¡Qué tremendo! Versículo 16 al 18. En mi primera defensa, porque Pablo fue llevado ante las autoridades romanas, mire, porque Pilatos quería saber, hey, ¿qué onda con este loco? ¿Qué pasa con este hombre que es un revoltoso y las autoridades judías lo andan buscando para matarlo? ¿Y qué tan relajo sos? ¿Qué tanto desorden has causado en Israel o en las provincias romanas? ¿Qué pasa con este hombre? Entonces dice el apóstol Pablo que él fue a un tribunal. Y mire lo que dice. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Ninguno de quiénes? De todos aquellos creyentes o discípulos que podrían haber ido a ese tribunal y haber defendido la causa de Pablo y haberse expuesto a sufrir contradicción o persecución igual que él. Pero por causa del miedo, no llegaron. Y dice, nadie estuvo ahí de los creyentes, sino que todos me desampararon. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Mira, estas son las vivencias que hicieron fuerte a este hombre. Piénsalo por un momento. Hago una pausa aquí necesaria. ¿Qué es lo que nos hace fuertes en la fe? ¿Tenerlo todo? ¿Tener dinero? ¿Estar sobrado? ¿Tener todos tus deseos y caprichos? ¿O seguir a Cristo a pesar de las adversidades que se presenten? Fíjate qué tremendo. Qué versículo. Subráyalo. 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno me acompañó, sino que todos me desampararon. Pero mira, Pablo no se resintió. Está hablando del pueblo de Dios. No les sea tomado en cuenta, dice Pablo. Mira qué lindo. Él no se encaprichó, no dijo que fuego del cielo caiga sobre ellos y los consuma, tajo de incrédulos, hipócritas. No, él sencillamente dijo,
quizás no tienen la fuerza espiritual que yo tengo para enfrentarme con las autoridades romanas y exponerme a que me lleven a una cruz, igual que a Jesús. Pero él dice, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, verso 17, eso es lo importante, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. O sea que Pablo en ese tribunal predicó, defendió su fe, y que todos los gentiles, oiga, todos los romanos y los gentiles que estaban ahí oyeron quién era Jesucristo. Así fui librado de la boca del león, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Aleluya, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Pablo, imagínate. Dios me preservará para su reino celestial. ¿Qué es lo que estamos esperando hoy como Iglesia de Cristo? Bueno, ahorita creo yo que estamos en la formación del gobierno mundial. Luego vienen los 10 cuernos. Usted sabe, libro de Daniel, libro de Apocalipsis. 10 gobernantes quizás, 10 naciones. No lo sabemos específico. Está en lenguaje parabólico, pero son 10 cuernos. Luego se levanta el 11º, que es el falso Mesías con una gran boca que blasfema contra Dios. Se sienta en el tercer templo de Jerusalén, que ya debería estar construido para ese entonces. Y hay 3 años y medio de aparente paz y resolución de los problemas de la humanidad y persecución para todo aquel que no adore al falso Mesías como Dios. Y luego cuando digan paz y seguridad les vendrá destrucción, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, y las potencias de los cielos serán conmovidas, o sea, todo el orden del cosmos se perderá y Dios comenzará a derramar su ira en los segundos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Acuérdese que el falso Mesías gobernará 7 años sobre la tierra, 3 y medio de persecución contra todo aquel que no lo adore a él, y de paz y seguridad para el mundo, y los otros 3 años y medio donde él se identifica como lo que es el engendro de Satanás, y va a tratar de destruir al pueblo de Dios e Israel y la ciudad santa, porque sabe bien el diablo que esa ciudad, hermanos, pertenece a Dios, porque Dios la eligió como el monte santo, donde va a descender la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis, construida en el cielo, y se va a posar en el monte del templo. Así que en ese entonces, dice la Biblia, no habrá templo porque el templo es Jesucristo, pero sí habrá una ciudad construida por Dios, ciudad que Abraham la vio, ¿se acuerdan? Cuando dice en Hebreos 11 que Abraham vio de lejos y vio la ciudad de Dios y se gozó de ver la ciudad celestial, y sabía que era peregrino en esta tierra, dice, y vivió como peregrino. Bueno, tantas cosas que podríamos decir, pero estamos en el último tramo de la carretera, donde la fe tiene que ser probada y afirmada. Así que es necesario que el pueblo de Dios podamos reaccionar, despertar, volvernos a la búsqueda del Señor, porque queda poco tiempo. Se habla de una agenda del 2030. Yo no creo que lleguemos ni al 2030 cuando ya esos 10 cuernos estén puestos en su lugar. Esta guerra de Israel y este antisemitismo que se está levantando a nivel mundial va a llevar a una nueva formación de autoridades, de gobiernos y de las Naciones Unidas, que muchos han dicho que por 70 y pico de años ha estado, pero ya no funciona. Ya no saben qué hacer con un virus, con una pandemia, con el hambre en la tierra, con la pobreza, con las guerras. No detienen nada. Entonces algunos están diciendo, esto no sirve, no funciona. Necesitamos un gobierno mundial, un gobernante o un gobierno mundial que realmente tome autoridad y control sobre este planeta. Hacia eso vamos, hacia un registro mundial, donde tú no vas a poder tener derecho a la salud, ni a trabajar, ni a comer, ni a comprar, ni vender, si no recibes una marca, como dice Apocalipsis, en tu mano derecha o en la frente, del nombre, de la marca o del número de esta bestia.
Así le llama Apocalipsis al último imperio mundial, bestia, que es la más fuerte y monstruosa, dice Apocalipsis. Bueno, aquí te he mencionado algunas cositas que vienen y es necesario que nosotros podamos fortalecernos en Dios para terminar también nuestra carrera en victoria y decir, Dios ha estado con nosotros. ¿Qué es lo que Jesús dijo? He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos permita crecer, hermanos. Sufrir putrefacción como semillas del Evangelio y dejar pasar a Cristo y la luz de Cristo y el poder de Cristo a través de nosotros para hacer bendición al pueblo de Dios y a este mundo y a los propósitos de Dios. Busca crecer. Congrégate en un lugar donde haya palabra, fuego del Espíritu, bendición espiritual, amor. Congrégate en un lugar donde crezcas y te alimentes. Pero ya no vivas solo sentado de culto en culto. Lee tu Biblia, ora, busca a Dios. Si no tienes una iglesia cerca, o las iglesias que tienes cerca no sirven, no cumplen su propósito y están en comilonas, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, entonces busca un lugar donde haya fuego. Y si no tienes un lugar cerca donde otros se reúnen y donde hay fuego de Dios, ahí en tu intimidad y en tu cuarto puede comenzar un fuego de Dios. Y ahí puedes llamar amigos, vecinos y a todo aquel que quiera conocer a Jesucristo. Es tiempo de afirmarnos. Estamos, como dijo una sierva, en el último tramo de esta carretera. Determínate, reaccionar, levántate, agarra tu Biblia, léela toda, todo el Nuevo Testamento y busca al Señor Jesucristo. No seas el mismo. Pídele al Espíritu Santo que se te revele, que te hable, que te llene de su pasión y de su fuego. Y dedícale tiempo a la oración y verás cómo Dios va a reavivar otra vez esa vida debilitada, fragmentada, herida, encarcelada que has tenido. Una vida que no refleja la luz de Cristo en todo su esplendor. Es necesario que en este tiempo recuperemos ser la sal y la luz de este mundo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y que estos videos sirvan para hacer reaccionar a muchos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ora siempre por nosotros, por este servidor, Víctor Sigüenza. Soy pastor de la iglesia Amigos de Jesús aquí en San Salvador. Recién cumplimos 24 años en este mes de octubre. Y mi mayor deseo es que Cristo venga y que mientras viene podamos ser testimonio para este mundo. Dios te bendiga.